estado aquí en Barranquilla conjuntamente con la Universidad Simón Bolívar, nuestro rector Edgar Varela, que es de la Facultad de Administración, además de filósofo, además de historiador, también se doctoró en estos temas de management en Canadá. Y vamos a hablar con el doctor Edgar Varela Barrios, nuestro rector, sobre este importante encuentro. En primer lugar, que señales como los asuntos más destacados de las discusiones que hemos tenido en estos 3 días aquí. Un tema central ha sido todo el papel que ha jugado la inteligencia artificial, la robótica, las máquinas inteligentes en la administración pública, de qué forma toda esta cuarta revolución industrial está afectando, está cambiando la función del gobierno, la toma de decisiones, la rendición de cuentas, la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Un segundo tema que tratamos también extensamente son temas de política social, todo lo que implican las nuevas políticas sociales, particularmente frente a un gran desafío que tiene América Latina, y es su desigualdad, que no ha cesado, que por el contrario se ha incrementado muchísimo en el curso de los últimos años, aun cuando la pobreza relativa y absoluta haya disminuido, pero la desigualdad es una marca en donde no parecen encontrarse, según lo que vimos ayer, formas claras de poder superar este desafío más allá del asistencialismo, que incluso es muy convergente con los propios modelos neoliberales de gestión pública. Y también sobre el modelo económico, los tipos de articulación que los países de América Latina tienen frente a la globalización, al rol de las multinacionales, a la entrada en escena de actores muy fuertes en el comercio y en la economía mundial como China, el rol que está jugando la Unión Europea, los países asiáticos emergentes como la India, en el contexto de una fallida integración de mercados e integración económica. Los latinoamericanos somos una región muy importante, pero no tenemos visibilidad y no participamos como debería ser de la agenda de la política multilateral global, y este tema entre economía y política internacional también es el tercer eje de las deliberaciones que hemos tenido durante estos 3 días. ¿Cómo ves en este momento los avances, los desarrollos que hemos tenido en Colombia en este campo? Bueno, yo te diría, Darío, que ha habido una consolidación significativa de la conexión digital. En Colombia hay 52 millones de habitantes y hay cerca de 60 millones de teléfonos celulares, y ya más de la mitad de esos teléfonos son smartphones que permiten convergencia de datos, voz, imágenes, y que sirven para que la gente se integre a las distintas formas de la conexión digital, que cada día es más completa en todo el continente. Hay cifras que muestran que en la última década ha habido un gran salto, y que entre el 70 y el 80% de los latinoamericanos están conectados y usan activamente este tipo de redes, y eso ha servido para que en la educación las plataformas digitales, los repositorios de datos, las bibliotecas digitales, los libros que circulan no en papel sino digitalizados, los papers, todo eso funcione muy bien y contribuye a complementar la presencialidad. Cada día más servicios están articulados a esta dimensión, que en la literatura llaman Open Government, que cada día está más extendido, sobre todo para la provisión de servicios específicos. Y en general la población tiene también que entrar en procesos de formación para poder tener apropiación adecuada de esto tan complejo, que es un elemento que puede fortalecer, digamos, las democracias. Lo digital ha servido mucho incluso para la comunicación y la conectividad. Ahora mismo en el paro que en Colombia hubo, las redes sociales fueron muy eficaces para poder movilizar a la gente y poderla conectar. Yo creo que hay un cambio muy grande, y es que los medios de comunicación grandes, como las cadenas de televisión, los periódicos y las emisoras, ya no controlan la información, ni son tampoco la fuente principal de información. La información circula por redes sociales, a veces posverdades, no todo lo que se dice es cierto, pero ese esquema, más allá de la simple transparencia, sí es muy poderoso para que se movilice la ciudadanía, incluso para que haya agendas de carácter global en muchos temas, como los temas ambientales, el animalismo, los derechos de género y otros asuntos que son bastante emergentes en el campo de la política pública, que yo creo que no existían hace 30 o 40 años y son un factor muy importante de por lo menos la deliberación y la participación ciudadana e incluso la protesta ciudadana. El tema de hoy de la pobreza, de la injusticia, ha cambiado.
Es decir, ya no es la misma de hace 30, 40 años. Háblanos un poco de esto. En América Latina y en el mundo entero, el capitalismo, que es tan industrialista y productor de bienes y servicios, ha elevado progresivamente el nivel de vida de todos los ciudadanos, incluso de los más pobres. La pobreza de hoy no es la pobreza de hace 40 o 50 años en un país como Colombia. Hace 50 años un barrio favela, un barrio marginal no tenía agua, ni luz, ni telecomunicaciones, en donde comparado con el pasado se ha avanzado significativamente, pero esto no la siente la gente porque la desigualdad ha aumentado muchísimo, articulada a una concentración de la riqueza que incluso es consustancial al capitalismo. El capitalismo es desigualdad desde hace 5 siglos. Estamos muy ensimismados en hacer ciertas cosas cuando el mundo, por ejemplo, necesita alimentos que sería una fortaleza de América Latina. Los chinos, por ejemplo, van a necesitar para su crecimiento mucho consumo, los asiáticos y los países más desarrollados. Para que hablemos finalmente de estas nuevas posibilidades que la geopolítica del mundo contemporáneo le brinda a América Latina, en particular a Colombia. Sí, China, el embajador nos decía, no va a recibir de América Latina máquinas, herramientas, motores, sistemas de computación. No los necesita, ellos los producen y se los venden al mundo entero. Aquí no vamos a producir iPhone, no vamos a producir Samsung, no vamos a producir televisores, equipos sofisticados. Los chinos, los coreanos, los japoneses, los norteamericanos, los canadienses y los europeos lo producen. ¿Qué es lo que China requiere? Para citar el ejemplo de China, hay un dato que Luis Solari mostró y es el crecimiento de la clase media china. La clase media china en el año 2000 era el 15% de la población de China, que son más o menos 1.400 millones de habitantes, y en el 2030 será el 85% de la población. Y esa gente que era pobre va a comer carne, a tomar café, a tener una gran cantidad de consumos de carácter dietético, biológico, de otro tipo de servicios de bienestar a los que una sociedad como la China no estaba acostumbrada, que implican una enorme demanda de alimentos. Entonces sí hay un tema de provisión de bienes de alimenticios, agroalimenticios, y en eso yo concuerdo con lo que el gobierno de Petro está planteando, que es volver industrial el campo. En el Valle del Cauca lo hemos hecho, ¿cierto? Con un producto que tiene sus limitaciones, que es el azúcar, por todos los elementos de límite que tiene desde el punto de vista dietético. El café de origen es un tema significativo. En Ecuador el chocolate y el cacao y la manera de producirlo, los peruanos y ecuatorianos, el mar, la harina de pescado y todos los productos marinos articulados a su enorme y bella cultura culinaria. Pero América Latina sí puede seguir exportando alimentos, ojalá alimentos procesados, y también commodities, cobre, estaño, petróleo, carbón. Litio. Litio, los nuevos metales que requiere la cuarta revolución. Y tenemos que tener también una base industrial, que en parte ya la tenemos, que nos tienen que servir para entender que una política de desarrollo propio articulado a la globalización es posible, que aliados como China son muy importantes, las buenas relaciones con Estados Unidos también. Yo sí creo, ya que me pregunta sobre economía, que hay que revisar los tratados TLC, que fueron muy mal concebidos, muy asimétricos. En eso también le doy la razón al gobierno Petro, que ese no es un tema tabú, y que construir relaciones bilaterales y multilaterales más equitativas es pues apenas un requerimiento de lo que llaman comercio justo internacional.